Newpig inventó la barrera Build-A-Berm para que pueda crear una barrera donde quiera que la necesite para evitar fugas o derrames en sus instalaciones. Para esta demostración usamos los siguientes suministros: barreras Build-A-Berm, terminales de barreras, esquinas, selladores, cemento para telas de vinilo, una regla de presión, una navaja de uso múltiple, guantes resistentes a corte. Antes de comenzar, coloque sus bermas y permita que se desenrollen y aplanen durante al menos 2 horas. Al instalar una barrera Build-A-Berm, deberá seguir 6 pasos básicos. 1. Planifique y marque el área donde necesita construir la contención. Esto le dará una idea general de la disposición y del espacio en el que estará trabajando. Para marcar secciones más largas, use una línea de tiza para mantener rectas las paredes de la berma. 2. Para que su barrera Build-A-Berm se adhiera correctamente, prepare el piso. El piso debe estar seco y libre de polvos, escombros, aceite u otros líquidos. Si hay grietas o uniones visibles en el piso, deben sellarse con el sellador incluido en su kit Build-A-Berm. 3. Mida y corte las secciones de la barrera Build-A-Berm para que coincidan con su área de contención. Puede cortar la barrera Build-A-Berm con una regla de presión y una navaja de uso múltiple. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado, como guantes resistentes a corte, al realizar este trabajo. Después de cortarlas, coloque las secciones para asegurarse de que formen una barrera completa alrededor del área de contención. Asegúrese de incluir las secciones de esquina o pared necesarias al hacer su diseño. Comience desde un extremo y trabaje alrededor de la estructura para asegurarse de que todas las piezas encajen correctamente. 4. Aplique 2 rayas continuas de sellador a lo largo del lado interior de las piezas de la berma. Asegúrese de mantener estas rayas a 1 pulgada de todos los bordes. Es importante asegurarse de que sea una raya sólida y continua para lograr un sellado efectivo. A veces, a los clientes les gusta tener las bermas Build-A-Berm contiguas y apoyadas contra las paredes. Para hacer eso, se necesita una pieza final de pared. Una vez que se aplica el sellador, agregue la pieza final de la pared. A continuación, conecte la sección recta de la barrera Build-A-Berm. Aplique presión a todas las secciones, trabajando desde el centro de la berma hasta los bordes. Asegúrese de recorrer el perímetro de todas las piezas. En superficies irregulares, puede ser necesario aplicar sellador adicional en la base de la berma. Repita estos pasos hasta que el área deseada esté contenida. 5. Una vez se aplica el sellador y las secciones de la berma están fijadas al piso, se deben sellar todas las uniones y piezas adyacentes. Para unir estas secciones, necesitará cemento vinílico, que se puede comprar por separado. Aplique el cemento vinílico a la solapa superpuesta al final de cada pieza adyacente. Luego moldee la solapa superpuesta a la sección de conexión y manténgala en su lugar durante aproximadamente 30 segundos. Debe repetir este proceso en todas las uniones. 6. Antes de toda utilización, deje que el sellador se seque por completo, durante al menos 2 horas. Como resumen: 1. Planifique y marque el diseño. 2. Limpie y prepare el piso. 3. Mida y corte las secciones de Build-A-Berm para que coincidan con su diseño. 4. Fije la berma al suelo. 5. Selle las secciones adyacentes. 6. Deje que se seque. Si alguna vez necesita quitar su Build-A-Berm, use una pala de hoja plana para separar la barrera Build-A-Berm del piso. Puede usar un raspador o un removedor de silicona para eliminar cualquier sellador sobrante. Sabemos que no todas las instalaciones son iguales, ya que sus necesidades de área de contención varían. De parte de sus amigos de Newpig, por un trabajo buen hecho.